¿Crees que ya has visto todas las historias raras de internet? Pues hoy vamos a bajar unos cuantos niveles más profundo. Olvídate de las teorías típicas, de las conspiraciones que ya has oído 1000 veces. En este video te voy a contar 5 teorías y misterios escalofriantes que nacieron en Reddit y que son tan extraños, tan poco conocidos, que vas a entender por qué muchos usuarios hablan de rincones malditos dentro del propio Reddit. Prepárate, porque algunos de estos casos terminaron con los autores desapareciendo del foro. Literalmente, nunca volvieron a escribir. Número 5. La casa vigilada desde el cuadro eléctrico. Todo empieza con un post que, de primeras, no parece tan raro. Un usuario cuenta que, una noche, se le fue la luz en casa. Bajó al cuadro eléctrico para revisar los fusibles y allí se encontró algo que no debería estar ahí. Encajado entre cables y metal, vio un pequeño dispositivo negro, del tamaño de un encendedor, con una ranura para tarjeta SIM y componentes que parecían de móvil o de grabadora. Lo primero que pensó fue, ¿qué hace un aparato con SIM escondido dentro de mi cuadro eléctrico? Subió fotos a Reddit, pidió ayuda a la comunidad y las teorías empezaron a volar. Un dispositivo de espionaje que alguien había instalado para escucharle. Un aparato de localización GPS usado por alguien que controlaba quién entraba y salía de la casa. O incluso algo relacionado con actividades ilegales que se habían hecho allí antes de que él se mudara. Algunos usuarios le recomendaron llevarlo a la policía. Otros le dijeron que, si realmente lo había puesto alguien cercano, lo más peligroso era dejar claro que lo había descubierto. Y aquí es donde se vuelve inquietante. Después de aquel post, ese usuario no volvió a escribir en Reddit. Nunca hubo actualización, nunca contó qué dijo la policía, ni quién había instalado ese dispositivo. Lo único que quedó fue la sensación de que, durante quién sabe cuánto tiempo, alguien había estado escuchando desde la caja de fusibles. Número 4. La grabación de sueño que nadie pudo explicar. Una mujer usaba una app de móvil muy popular para monitorizar el sueño, de esas que graban sonidos por la noche para detectar ronquidos o cuando hablas dormido. Hasta ahí, todo normal. Un día decide revisar sus grabaciones y encuentra un audio a las 2 de la madrugada que no recuerda haber escuchado nunca. En la grabación se escucha primero un clic-clic rítmico, como chasquidos electrónicos que se van acercando. Luego su propia voz, medio dormida, diciendo algo como ¿qué estás haciendo? Y justo después, otra voz, grave, masculina, muy cerca del micrófono, que responde nada. El problema, esa noche solo estaban ella y su hijo pequeño en la casa, nadie más. Subió la historia y la grabación a Reddit. La comunidad se dividió. Algunos pensaban que era un intruso real que había entrado en la habitación y que ella habló medio dormida sin recordar nada después. Otros aseguraban que era algo sobrenatural, una entidad respondiendo a través de la app. Otros apuntaban a un fallo técnico, ruido de la propia app, mezcla de sonidos que parecía una voz. El misterio se hizo viral dentro de Reddit, incluso se analizó el archivo de audio. Había forma de onda, estructura y timbre propios de una voz humana. Lo escalofriante de esta historia no es solo el nada susurrado en la oscuridad, es la idea de que puede haber pasado algo a pocos centímetros de tu cama mientras dormías, y que la única prueba sea un archivo de audio que encuentras por casualidad días después. Número 3. La caja de la locura. Dibujos, aliens y obsesión bíblica. Este misterio se conoce entre algunos redditors como The Box of Crazy, la caja de la locura. Un usuario cuenta que un día, cerca de unos contenedores de basura, encontró una gran caja vieja, de aspecto descuidado. La abrió esperando encontrar ropa o papeles sin importancia, pero dentro había décadas enteras de obsesión. La caja estaba llena de mapas dibujados a mano, planos y esquemas técnicos, ilustraciones enormes de platillos volantes, rayos, ángeles y criaturas bíblicas, y cuadernos con textos que mezclaban la Biblia, el libro de Ezequiel y descripciones de supuestos avistamientos de naves.
El autor de todo eso parecía convencido de que lo que muchos llaman carros de fuego o visiones divinas en la Biblia eran en realidad ovnis. Había patrones matemáticos y geométricos que conectaban pasajes bíblicos con trayectorias de naves, y que existía una conspiración para ocultar esa lectura tecnológica de la religión. Reddit empezó a intentar reconstruir quién podía haber sido el dueño de la caja: un ingeniero que se obsesionó con los ovnis, un artista marginal con algún tipo de trastorno psicótico, un testigo real de algo que no supo cómo procesar. Lo más inquietante es el tono de los escritos. No parecen una broma rápida ni un creepypasta, sino el resultado de 30 años de vida dedicados a intentar demostrar que algo muy grande estaba escondido entre las líneas de la Biblia. Y lo único que queda de esa persona en Internet es una caja tirada junto a unos contenedores y un hilo de Reddit preguntándose si estaba loco o si sabía algo que los demás no. Número 2. La señal de Wi-Fi bajo la losa de hormigón. Esta historia suena a película de terror minimalista, pero nació como un post de alguien que solo quería mejorar su conexión a Internet. Un usuario cuenta que estaba revisando redes Wi-Fi cerca de su casa cuando vio un nombre de red bastante fuerte, que parecía venir de debajo de una losa de hormigón en su patio. No había sótano, no había garaje subterráneo. Nadie había construido una habitación por debajo, al menos en los planos oficiales. Sin embargo, cada vez que se acercaba a esa losa con el móvil, la señal aumentaba. Al alejarse, bajaba. Lo compartió en Reddit. Incluso subió capturas de pantalla del analizador de redes, mostrando la intensidad justo encima del bloque. Y comenzaron las teorías. Algún antiguo propietario habría construido una habitación secreta, tapada después con cemento, donde quedó olvidado un router o un sistema de cámaras. Una instalación clandestina, desde un búnker improvisado hasta algo relacionado con drogas, trata de personas o actividades ilegales. Otros, más paranoicos, hablaban de refugios privados, escondites de alguien que necesitaba estar desconectado de todo, menos de Internet. El usuario comentó que no escuchaba ningún ruido, que no había puertas ni accesos visibles, solo una losa limpia, aparentemente sólida. El hilo terminó sin resolución clara. Nunca supimos si alguien llegó a romper el hormigón. Nunca supimos si aquello era solo una lectura rara de señal o la punta visible de algo que alguien hizo todo lo posible por ocultar bajo tierra. Número 1. El puente. El lugar al que no quieres volver solo. La historia más escalofriante de esta lista viene de un hilo clásico del subreddit de historias reales inquietantes. Un usuario contaba que, de adolescente, él y sus amigos solían bajar a una zona apartada donde había un viejo puente, una estructura de hormigón, grafitis, basura, el típico sitio donde los jóvenes van a fumar, beber y hacer el tonto. Nada especial, hasta que empezaron a notar cosas raras. En varias ocasiones, al bajar de noche, vieron luces al fondo, como de linterna, pero nunca lograban encontrar a nadie. A veces escuchaban pasos, respiraciones, pero cuando investigaban, no había nadie allí. Un día, el autor decide volver al puente él solo, ya de adulto, para hacer fotos y enseñar el sitio a Reddit. Mientras baja por la estructura, nota que el ambiente está raro. Silencio absoluto, ni insectos, ni coches lejanos, nada. Encuentra restos de velas, botellas, basura fresca, símbolos pintados en las paredes que antes no estaban. En un punto concreto, ve algo que le hiela la sangre. En un rincón, junto a la pared del puente, hay lo que parece ser un condón lleno de algo rojo oscuro, colgando, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo describe como sangre coagulada o algún tipo de fluido similar. Y justo debajo, marcas en el suelo, como si alguien se hubiera sentado allí, de espaldas a la pared, durante horas. Sube las fotos a Reddit. La gente empieza a especular. Sitio usado para rituales o prácticas sexuales extremas. Un lugar donde alguien lleva a víctimas, sea para violencia física o sexual. O algo aún peor. Un punto de encuentro de gente que no quiere ser vista, en un lugar donde los gritos no se escuchan.
El autor termina el hilo diciendo que, después de esa última visita, no piensa volver jamás al puente. Y lo más inquietante no son solo los objetos que encontró, sino el tono con el que lo cuenta, como si supiera, instintivamente, que ese puente ya no es solo un sitio viejo y abandonado, sino el escenario habitual de algo que nadie quiere ver de cerca. Todas estas historias tienen algo en común. No son grandes conspiraciones famosas, no son teorías hipervirales que salen en todos los canales de misterio. Son rincones raros de Reddit, posts que se vuelven obsesiones pequeñas dentro de comunidades concretas, un dispositivo con SIM escondido en tu cuadro eléctrico, una voz extraña respondiendo en mitad de la noche cuando tú estabas dormido, una caja llena de décadas de paranoia sobre aliens y la Biblia, una señal de Wi-Fi saliendo de debajo del suelo, un puente que, de repente, ya no es solo un sitio feo, sino un lugar donde pasan cosas que no se cuentan en voz alta. Y quizá eso es lo que da más miedo. No que todo sea verdad, sino que todo podría haberle pasado a cualquiera. En una casa normal, con un móvil normal, en un patio normal, en un puente cualquiera de tu ciudad. Dime en comentarios sobre cuál de estas historias te gustaría que profundizáramos más. La caja de la locura, la grabación de sueño, el puente, ¿o prefieres que traiga otros 5 misterios todavía más raros que se esconden en los hilos perdidos de Reddit?